Eduardo Lalo, que está con nosotros y que viene a la Feria del Libro. Dicho sea de paso, la Feria del Libro en esta edición hay un especial homenaje a Puerto Rico. Acaba de ganar el premio Rómulo Gallegos. Lo va a recibir el día 2 de agosto en Caracas, Venezuela. El premio de literatura Rómulo Gallegos es uno de los más notables en lengua castellana y tiene alcance mundial. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar acá. Gracias por estar con nosotros, Eduardo. ¿Es tu primera visita a Lima esta? Sí, acabo de llegar, llegué ayer y es la primera vez. ¿Qué te dicen los limeños cuando tú dices que eres puertorriqueño? ¿Te preguntan por Héctor Lavoe, por el Gran Combo, cosas así? Bueno, yo creo que es interesante esa conexión con la música de Puerto Rico, ¿no? Nada más llegar al aeropuerto, venía con mi compañera, ¿no?, en el taxi y encontrarnos un mural, ¿no?, con Héctor Lavoe. Héctor Lavoe, imagínate. Y le recordaba también estar en una ocasión en Buenos Aires, ¿no?, también una invitación a una feria. A mí me gusta mucho la comida peruana, la música peruana, etc. Ir al barrio peruano de Buenos Aires a comer a una cevichería y tener salsa peruana, ¿no? Y uno cerraba los ojos y parecía que podía estar en cualquier pueblo de Puerto Rico, ¿no? Claro que sí. Bueno, el libro que le da este triunfo en el Rómulo Gallegos a Eduardo se llama Simone. Me despierta una enorme curiosidad porque es la historia de una china en Puerto Rico, ¿no? Sí, pero sobre todo es la historia por dos cosas fundamentalmente, de la pasión, cómo la cultura puede salvar a gente en posiciones muy precarias, y también de la invisibilidad, ¿no? Los chinos en Puerto Rico están en todas partes, pero sin embargo son casi invisibles, como ocurre yo creo que en muchas partes del mundo. Sí. En el Perú llegaron los chinos hacia el 1840 como coolies, reclutados prácticamente, almacenados en los barcos, pero después se han emancipado mucho y ya se han dedicado a tener negocios propios. ¿Cuándo llegan los chinos a Puerto Rico? Pues bueno, hay migración desde el siglo XIX, yo creo que también de manera parecida, quizás un poco posterior, pero venían a hacer una carretera que cruzaba la cordillera. Puerto Rico es un país muy montañoso, no como los Andes, ¿no? No, pero es montañoso, claro. Pero allí no hay prácticamente planicies, entonces la cordillera la carretera cruzaba de norte a sur y cruzaba la cordillera, entonces había que romper, ¿no?, la ruta. Y hubo una inmigración histórica, ¿no? Entonces ya luego pues son inmigrantes económicos, inmigrantes que se organizan como familias, ¿no?, que llegan, ¿no?, los traen desde quién sabe dónde y llegan a un país en el que trabajan durísimo y en el que prácticamente no se les ve, ¿no? Pueden pasar años y años, en cada esquina hay un restaurante chino, pero uno los ve faenando en las cocinas, pero afuera de eso muy poco, ¿no? ¿Partes de un hecho real para esta novela, Simone? La novela como género, es una construcción, es un género muy técnico, ¿no? Es un género que tiene que dar una ilusión de realidad, una ilusión de tiempo. Y en este caso es una novela construida, muy construida en ese sentido. Dicho eso, el género también de la novela es una exploración autobiográfica, aunque no es para nada lo que ocurre en mi autobiografía, pero están mis preocupaciones, están las cosas que me interesan, que me duelen, ¿La invisibilidad, por ejemplo? La invisibilidad ha sido un tema recurrente en muchos de mis libros. De chinos y otros grupos sociales. Y de otros, y en primer lugar, de la misma sociedad puertorriqueña, ¿no? Dada la marginalidad incluso de la región del Caribe, y aún dentro del Caribe, un caso como el puertorriqueño, ¿no?, que por desgracia su anquilosamiento en una situación política bastante abyecta no nos permite tener el mismo tipo de representación que la mayor parte de los países, ¿no? Siendo una nacionalidad latinoamericana como cualquier otra, no tenemos las mismas posibilidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestra cultura sufre, en nuestra sociedad, sufre de cierta invisibilidad, que no es un problema nada más de Puerto Rico, es un problema generalizado, es como lo que hablábamos antes de entrar al programa, ¿no? Uno piensa, digamos, se piensa en el Perú y se piensa
en 2 o 3 imágenes, ¿no? Absolutamente. Y se está dejando fuera el 99%, claro. Por supuesto. Nos pasa a nosotros siempre, con la Amazonía, por ejemplo. Claro, por supuesto. Con ciertas zonas de la sierra. Nos gusta hacer invisibles también a ciertas partes a las que le tenemos temor o a las que simplemente no las entendemos. El Perú negro, por ejemplo. Por ejemplo, el Perú negro. Por ejemplo, ya que tocas el tema, está por celebrarse la independencia del Perú. Gran parte de la tropa con la que vino aquí el Libertador San Martín era negra. Nadie te lo explicó, nunca en el colegio. Sí, nunca. Sí. El autor del himno nacional era negro. Pues. Negro o un mulato bien oscuro, vaya. Bueno. Por llamarlo de alguna manera. Es muy común esto en América Latina, ¿no? En Puerto Rico hay una especie siempre de ambigüedad. Un poco me da la impresión de que hay una parte de Puerto Rico que mira a los Estados Unidos muy claramente, pero hay otra parte que se rebela contra eso, se latinoamericaniza, se caribeñiza mucho más, etc. ¿Y es cierto esto? Bueno, yo creo que aquí hay 2 cosas. Aún los puertorriqueños más pro Estados Unidos siguen siendo puertorriqueños. Siguen siendo puertorriqueños, ¿no? Y en segundo lugar hay que pensar que Puerto Rico, a diferencia del resto de los países de América Latina, no sufrió una conquista, sufrió 2 conquistas. Y es una conquista de hace un poco más de un siglo, hecha no por un país retrógrado y menor como era España, sino por el país del siglo XX. Claro. El imperialismo que descendía y el que ascendía, que era la guerra hispanoamericana. Exactamente. Entonces, con derivaciones en Puerto Rico, Cuba. Sí, esa fue una conquista violenta, es una guerra, sí, ¿no? Una guerra. Por los primeros 50 años del siglo XX se trató de imponer el inglés. Nadie habla inglés en Puerto Rico. O sea, sí, hay gente que habla, por supuesto, pero según cifras del propio gobierno, creo que es el 88% de los estudiantes fracasan en las pruebas de inglés. No puedo creer esa cifra, sí, no puede ser. Es así. Qué increíble lo que me estás diciendo. Sí. Mis hijos no saben inglés. ¿Cómo? Sí. Cogen cursos de inglés en la escuela, pero no, eso no quiere decir que aprendan. Hay una resistencia cerebral. Bueno, en Puerto Rico, en el habla popular, al inglés se le llama el difícil, ¿no? O sea, el inglés de los puertorriqueños les permite ordenar en un menú. Okay. Pero no les permite otra cosa. Una conversación. Eso no quiere decir que no haya gente que lo hable bien, pero hay muchos peruanos que hablan inglés, ¿no? Sí, claro, muchos de cualquier sitio. Y colombianos y de cualquier lugar, ¿no? Pero hay una cierta resistencia y hay una enorme ambigüedad, ¿no? Con respecto a Estados Unidos, eso no hay duda. Sí, pues. Pero siempre dentro de, yo creo que de una identidad nacional que se asume más o menos conscientemente, pero que es evidente. También habría que decir que es una situación de dependencia, es un país que depende, cuya economía ha sido destruida por el contacto con Estados Unidos. Y por lo tanto está en una situación muy precaria, ¿no? Y de gran indefensión, ¿no? En estos momentos, ¿no? Y eso afecta políticamente, afecta a todas las relaciones, ¿no? Por otro lado, estamos aisladísimos, ¿no? En parte por responsabilidad nuestra, pero en parte también porque el mundo, y podríamos hablar también de muchos países de América Latina que nos han dado la espalda, ¿no? Entonces se crea una situación que está lejos de ser la ideal, ¿no? Desde luego. Bueno, Eduardo tiene este premio Rómulo Gallegos, pero antes tiene una trayectoria literaria muy importante. No conozco lamentablemente tu literatura. Ojalá que podamos conocerla un poco más a partir de ahora. Sí, la tuya y en general la literatura puertorriqueña, pero tienes varios libros antes. ¿Cómo comienza tu carrera literaria, Eduardo? Bueno, empieza con un acercamiento a la ciudad de San Juan. Fue un libro, una especie de crónica sobre la marginalidad de los vagabundos de la zona vieja. Ah, sí, del viejo San de la Juan. zona vieja. Y entonces yo creo que fue en ese momento era algo que hacía en lo que pretendía hacer, me dedicaba más, digamos, a tratar de escribir una primera novela o algo así. Y esta pequeña crónica luego va a definir más lo que va a ser mi obra posterior, ¿no? Las preocupaciones por la ciudad, por cierta gente. La elección de ese primer tema, ¿a qué se debió?
Pues se debió a ver las contradicciones, ¿no?, de una ciudad, ¿no?, de ver estos negocios muy modernos, ¿no?, que representan la modernidad, como pueden ser estos restaurantes de comida rápida. Claro. Y de pronto ver a toda esta gente que se reunía ahí, sobre todo por la noche, a pasar horas, y que luego iba a vivir a la calle, ¿no? Entonces convivía la familia que venía con sus hijos, la familia pobre, a una salida, ¿no?, digamos, a comer fuera, con esta gente que literalmente vivía en las aceras, ¿no? Y esa imagen tanto contradictoria, ¿no?, me llamó mucho la atención y comenzó así ya todo un texto. ¿Sabías que querías ser escritor ya en ese momento? Bueno, para ese momento, Para ese sí, momento, sí, sí. ¿Cuándo te diste cuenta que querías ser escritor verdaderamente y que estabas listo para tomártelo en serio? Bueno, antes, hace un rato se lo comentaba a una periodista. Ajá. Yo era corredor, yo era atleta, y entonces... ¿Qué prueba hacías? De fondo, ¿no? ¿Fondista? Sí, sí, sí. Y entonces lo que hacía era correr, ¿no? Entonces ocurrió que me enfermé y tuve como unas membranas, ¿no?, bien adentro por las fosas nasales que se atrofiaron. Entonces se inflamaban cuando corría y me quedaba sin oxígeno. Y para mí fue todo un frustrante, ¿no? Porque se esperaba todo de mí y no, de pronto algo no funcionaba. Entonces me tuvieron que operar y en esa época era muy doloroso y tomaba mucho tiempo la recuperación. Por lo tanto, no pude correr por muchos meses. Y ahí empecé a leer. Entonces me leía cualquier cosa. Me leía una historia de América Latina o un tratado de sociología. ¿Estabas en la cama? No. ¿Reposando? Sí, pero no podía respirar bien. O sea, No podía respirar. Entonces iba a la escuela, pero entonces me leía todo. Y casi de inmediato pasé de hacer kilómetros y kilómetros a hacer páginas y páginas, ¿no? Entonces, Otra forma de... Sí, tiene mucha relación. Porque una novela es una carrera de fondo. Sí, y exactamente. Y también es tan absurdo correr como escribir, ¿no? Sí. En cierto sentido, ¿no? Son prácticas, Sí. por un lado, apasionadas, muy apasionadas, ¿no? Muy apasionadas. Pero también muy inútiles, ¿no? Entonces, en apariencia, por lo menos, ¿no? Para mí son ambas muy prácticas, ¿no? Porque ofrecen cosas muy concretas. De acuerdo. Pero, digamos, superficialmente se pueden ver como, qué sé yo, perseguir nubes, ¿no? Excelente, la metáfora del maratonista convertido en novelista. Esto es Eduardo Lalo. Cuéntanos, por favor, tus actividades en la feria, Eduardo, si eres tan amable. La feria se inaugura, por si acaso, el día 19, pasado mañana. Bueno, pues el día 19 a las 7 de la tarde se va a estar presentando justamente la novela que ha sido premiada con el Rómulo Gallegos en la sala José María Arguedas. Entonces el día sábado a las 4 de la tarde voy a estar en una mesa junto a otros escritores de América Latina en el Auditorio César Vallejo. Y ya entonces el lunes a las 3 de la tarde en el pabellón de Puerto Rico, ¿no? Vamos a estar varios escritores puertorriqueños en otra mesa. ¿Cuántos van a venir de Puerto Rico? Creo que son 25. Ah, una delegación importante. Sí. Otro día tenemos que hablar sobre tu vocación cinematográfica, Eduardo. Sí, bueno. Que no le hemos podido tocar acá, sino muy de pasada. Muy bien. Muchas gracias, Eduardo. Con mucho gusto. Que te vaya muy bien en Lima. Muchas gracias. Muchos éxitos, sin duda ya garantizados, en la Feria del Libro que comienza el día 19.